Escuchen esto. Los Ángeles, martes 5 de agosto, BMO Stadium. Un estadio que estaba a punto de presenciar una de las mayores sorpresas de la Leagues Cup 2025. Tigres, el gigante de Monterrey, llegaba como un huracán. 6 puntos de 6 posibles. Invictos, demoledores. Del otro lado, LAFC, con la soga al cuello, apenas 3 puntos y dependiendo de milagros para sobrevivir. Lo que parecía un trámite para los felinos se convirtió en una pesadilla que aún tiene a México procesando lo sucedido. Porque resulta que cuando tienes todo a favor, cuando las matemáticas te sonríen y los pronósticos te dan como favorito absoluto, el fútbol tiene esta costumbre perversa de recordarte que en la cancha todo puede pasar. Y vaya que pasó. Primer tiempo. Tigres dominando, como era de esperarse. Gignac orquestando desde arriba, Correa moviéndose entre líneas como pez en el agua, Lainez desbordando por las bandas. Los números decían que era cuestión de tiempo. Las llegadas eran constantes, el balón era suyo, la afición mexicana en las gradas contaba los minutos para la fiesta. Pero el fútbol, amigos, se juega con los pies, no con calculadoras. Y entonces llegó la polémica que dividió al continente. Minuto 35. Timothy Tillman recibe en el área. Gorriarán llega desde atrás, hay contacto, el uruguayo cae. El árbitro no duda. Penal para LAFC. Los jugadores de Tigres explotan, las bancas se levantan como resortes. Los gritos de robo se escuchan desde Monterrey hasta Los Ángeles. ¿Penal legítimo? ¿Simulación descarada? Las cámaras lo repiten una y otra vez. Los analistas se dividen. Las redes sociales se prenden fuego con hashtags que no paran de crecer. David Martínez toma el balón, camina hacia el punto penal mientras los jugadores de Tigres siguen protestando. Nahuel Guzmán, el portero que ha salvado a los felinos 1000 veces, se planta en su línea. El silencio en el estadio es sepulcral por un segundo. Martínez cobra, Nahuel se tira, pero el balón se cuela por el otro lado. LAFC 1-0 arriba y la incredulidad absoluta en la banca felina. Porque cuando eres favorito y te anotan así, cuando el partido que tenías controlado se te escapa por una jugada dudosa, la presión cambia de bando. Tigres, acostumbrado a dominar, se encontró de pronto corriendo detrás del marcador, corriendo contra el tiempo, corriendo contra las probabilidades. Segundo tiempo, Guido Pizarro, el técnico de Tigres, necesitaba una reacción, y la tuvo. Minuto 47, apenas 2 minutos después del reinicio, Edgar López, que había entrado de cambio por Gignac en el entretiempo, conecta un cabezazo letal que se clava en la red angelina. 1-1 y la afición felina despierta del shock. El empate llegó como un bálsamo, como una inyección de esperanza, como la confirmación de que este Tigres no se rinde jamás. Ahora el partido era otro. LAFC ya no podía especular. Tigres había recuperado su confianza, y en la cancha se respiraba esa tensión que solo los grandes partidos saben crear. Cada entrada era una batalla. Cada pelota dividida se disputaba como si fuera la última. Cada silbato del árbitro generaba protestas de ambos bandos. Pero el fútbol, como les digo, es caprichoso. Y cuando menos te lo esperas, cuando crees que todo está bajo control, aparece la jugada que cambia toda la narrativa. Minuto 64. David Martínez, el mismo que había convertido el penal polémico, recibe el balón en 3/4 de cancha. Lo que pasa después es fútbol puro. Quiebra a un defensor, se acomoda la pelota, mira a Nahuel Guzmán y con un disparo cruzado y al piso, coloca el 2-1 que le devuelve la ventaja a LAFC. El estadio explota, pero no de la manera que esperaban los neutrales. Porque los que conocemos el fútbol sabíamos lo que significaba ese gol. No era solo un gol más. Era el golpe que podía quebrar la columna vertebral de un equipo acostumbrado a ganar. Era el momento en que Tigres se encontró en territorio desconocido, perdiendo cuando todo indicaba que debían estar ganando. Los últimos 26 minutos fueron una montaña rusa emocional que dejó exhaustos hasta a los que estábamos viendo por televisión. Tigres se lanzó al ataque con la desesperación del que sabe que se le está escapando algo que parecía asegurado. Bruneta estrelló un balón en el travesaño que hizo temblar el arco angelino.
Correa rozó el empate con un disparo que se fue por centímetros. Cada llegada felina era un puñal al corazón de la afición de LAFC, que veía cómo su equipo se defendía con uñas y dientes de la avalancha regiomontana. Y entonces llegó la jugada que resume la noche. Minuto 89, centro milimétrico desde la derecha. Joaquim, el defensor brasileño, se eleva como si quisiera tocar las nubes del cielo angelino. Tiene el empate en la cabeza, pero el balón pasa rozando el travesaño y se pierde en la tribuna. El grito ahogado de la afición de Tigres se sintió hasta Monterrey, hasta San Nicolás, hasta en el corazón de cada hincha felino que no podía creer lo que estaba pasando. Pita el árbitro y la realidad golpea como un martillo. El AFC había logrado lo imposible. Había derrotado al favorito, había quebrado la racha perfecta, había mandado a Tigres al borde del abismo en la Leagues Cup. Los números fríos dirían después que fue una victoria merecida, pero en el momento, con las emociones a flor de piel, parecía un robo a mano armada en pleno estadio. Las entrevistas post-partido fueron un reflejo del estado de ánimo de ambos equipos. Por un lado, LAFC celebrando como si hubieran ganado la final, conscientes de que habían logrado algo épico, algo que nadie veía venir. Del otro lado, Tigres procesando la derrota más amarga de su Leagues Cup, con Guido Pizarro visiblemente molesto. No se pueden decidir partidos así. En partidos tan grandes, no pueden marcar un penal tan ridículo. Pero más allá de las declaraciones, más allá de la polémica arbitral, más allá de los análisis tácticos que vendrían después, este partido demostró algo que los aficionados al fútbol sabemos pero que a veces olvidamos. En este deporte hermoso, la lógica no siempre se respeta. Los favoritos no siempre ganan, los pronósticos se equivocan, y las sorpresas aparecen cuando menos las esperamos. Las redes sociales explotaron esa noche de una manera que pocas veces hemos visto en torneos de clubes. Los memes se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Los análisis se dividieron entre los que defendían el penal y los que lo consideraban un robo. Los highlights del partido se volvieron virales no solo por los goles, sino por las caras de incredulidad, por los gestos de frustración, por esos momentos que capturan la esencia más pura del fútbol. Porque al final, ¿qué es lo que hace que un partido se vuelva inolvidable? No son necesariamente los mejores jugadores o las mejores jugadas. A veces esa es la sorpresa, la polémica, la emoción desbordada, la sensación de que acabamos de presenciar algo que no estaba en el guión. Este Tigres versus LAFC será recordado como el partido donde lo imposible se hizo realidad, donde el gigante mexicano tropezó con una piedra angelina que nadie vio venir, donde las matemáticas se fueron al demonio y el fútbol demostró una vez más por qué es el deporte más impredecible del mundo. Y mientras los analistas seguían debatiendo si fue un robo o una sorpresa merecida, mientras los memes seguían multiplicándose y los highlights seguían siendo compartidos, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Puede Tigres recuperarse de este golpe? ¿Será este el inicio de una crisis o simplemente un tropiezo en el camino? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. Esa noche en el BMO Stadium de Los Ángeles, el fútbol nos recordó por qué lo amamos tanto, por qué nos emociona tanto, por qué somos capaces de gritar, de sufrir, de celebrar y de llorar por un balón que rueda sobre el pasto. Esta fue la noche en que el AFC derrotó a Tigres 2-1, pero más que eso, fue la noche en que el fútbol volvió a demostrarnos que en esta cancha de la vida, nunca, pero nunca, se sabe qué puede pasar. Y si te gustó este análisis, si sentiste la emoción de este partidazo tanto como nosotros, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún análisis de los partidos más impactantes del fútbol. Déjanos en los comentarios qué opinas. ¿Fue penal legítimo o robo descarado? ¿Puede Tigres recuperarse de este golpe? Tu opinión nos importa y queremos seguir esta conversación contigo. Dale like si crees que este fue uno de los partidos más polémicos de la Leagues Cup. Compártelo con ese amigo que no puede creer lo que pasó esa noche. Y recuerda, aquí siempre tendrás el análisis más honesto del fútbol que nos apasiona. Nos vemos en el próximo video.